La anestesia ha transformado radicalmente la medicina moderna, permitiendo realizar procedimientos quirúrgicos sin dolor y mejorando la calidad de vida de los pacientes. En este video abordaremos desde sus orígenes en la antigüedad, donde se utilizaban plantas y métodos rudimentarios, hasta los avances científicos del siglo XX y siglo XXI. La anestesia ha evolucionado constantemente. También exploraremos su impacto en la cirugía y el papel crucial de los anestesiólogos en el cuidado del paciente. Acompáñanos en este recorrido fascinante a través del tiempo. ¿Qué es la anestesia? ¿Cuál es su importancia médica y social? En la actualidad, la anestesia se refiere al proceso de inducir con medios farmacológicos una pérdida de sensación reversible, con o sin pérdida concurrente del conocimiento, que permite a los doctores realizar procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, sin el dolor o la angustia que de otro modo experimentarían. En el lenguaje común, el término anestesia se refiere tanto al logro de este estado como a la herramienta farmacológica que se utiliza para alcanzar este estado. El descubrimiento de la anestesia es una de las contribuciones trascendentales de Estados Unidos al mundo, junto con el control de las infecciones y de la transfusión de sangre. La anestesia ha permitido que la cirugía ocupe un lugar fundamental en la medicina. Antes del advenimiento de la anestesia en la década de 1840, se habían probado muchas sustancias y métodos en la búsqueda del alivio del dolor y de mejores condiciones quirúrgicas. Los pacientes solían ser aguantados por varios asistentes y solo los más estoicos podían tolerar los gritos que se escuchaban en el quirófano. Además de ser una herramienta clínica indispensable, la anestesia constituye un pilar fundamental en el desarrollo de la medicina moderna, ya que ha revolucionado la práctica quirúrgica y ha elevado significativamente los estándares de seguridad y bienestar del paciente. El surgimiento de la anestesia no solo transformó la cirugía, sino que marcó el inicio de una nueva era en la medicina, en la que el sufrimiento innecesario comenzó a ser combatido con ciencia y técnica. Uso de plantas. Comencemos por el opio. El opio fue uno de los analgésicos naturales más usados desde la antigüedad. En Egipto, por ejemplo, se administraba a los niños para que se durmieran, y en Grecia, Hipócrates lo usaba en esponjas saporíferas para inducir la somnolencia y reducir el dolor. También formó parte de la traiga galénica, un remedio universal desde el siglo II. Mandrágora. Esta planta, conocida por sus efectos sedantes y alucinógenos, fue empleada desde la antigüedad. Hipócrates y otros médicos griegos la usaban en mezclas para inducir la inconsciencia durante las intervenciones. En la Edad Media, la mandrágora era un componente clave en preparaciones como la esponja saporífera y el sedante que combinaba opio, baleño y mandrágora para sedar a los pacientes. Cannabis. Cultivada en Persia e India, el cannabis se usaba para propiedades sedantes y analgésicas. En el antiguo Egipto y otras culturas, formaba parte de los remedios para aliviar el dolor y facilitar el sueño. Esta planta se combinaba a menudo en pociones o esponjas impregnadas que se aplicaban para inducir la somnolencia o un estado de inconsciencia parcial, facilitando así la realización de intervenciones dolorosas antes del desarrollo de la anestesia moderna. Antes del conocimiento y el uso sistemático de anestésicos, se empleaban métodos muy básicos y desesperados por mitigar el dolor. Uno de ellos fue el alcohol. El alcohol era uno de los recursos más comunes para adormecer al paciente. Se le daban en grandes cantidades para que el dolor no importara tanto, aunque no eliminaba el dolor en sí. Además, el alcohol sirve como solvente para preparar extractos de plantas sedantes. Su uso era muy habitual en China, Italia y España. Golpes y otros métodos físicos. En ausencia de la anestesia química, se recurría a técnicas como golpes para aturdir al paciente antes de una cirugía, aunque era muy poco efectivo y causaba mucho sufrimiento. Frío y otros recursos naturales. También se usaba el frío para reducir la sensibilidad al dolor, y en algunos casos
se aplicaban fricciones con sustancias analgésicas sobre las articulaciones dolorosas. En resumen, métodos rudimentarios combinan la administración de alcohol para inducir un estado de desapego del dolor, con golpes o frío para intentar disminuir la percepción del mismo, pero sin lograr una analgesia real ni segura. Edad Media y Renacimiento. La historia de la anestesia está profundamente marcada por limitaciones derivadas de la religión y el escaso conocimiento anatómico que predominó durante siglos. En muchas culturas antiguas, el dolor era considerado una manifestación divina, ya fuera como castigo o como medio de purificación espiritual. Durante la Edad Media en Europa, esta visión fue reforzada por las doctrinas religiosas cristianas, que veían el sufrimiento como parte del designio divino. Esta percepción llevó a que durante mucho tiempo se resistiera a cualquier intento por suprimir el dolor mediante medios artificiales, pues se entendía que interfería con la voluntad de Dios. Además, la figura del médico estaba a menudo subordinada a la autoridad teológica, lo que limitó considerablemente la experimentación e innovación en técnicas analgésicas o anestésicas. El desarrollo de la anestesiología también estuvo frenado por un conocimiento anatómico deficiente. Hasta el Renacimiento, la disección humana estaba restringida o mal vista, lo que derivó en una medicina basada en teorías antiguas como las de Galeno, que rara vez eran verificadas empíricamente. No fue sino hasta los estudios anatómicos de Andrés Vesalio en el siglo XVI cuando se comenzó a comprender con mayor exactitud la estructura del cuerpo humano, incluyendo los sistemas nervioso y circulatorio, lo cual sería fundamental para el posterior desarrollo de métodos anestésicos eficaces. A pesar de todas estas limitaciones, algunas culturas y médicos del mundo antiguo desarrollaron métodos rudimentarios para inducir la inconsciencia o reducir el dolor. Uno de los ejemplos más relevantes es el uso de esponja soporífera, también conocida como esponja sopitífera, una práctica que se remonta a la antigüedad clásica y se mantuvo hasta la Edad Media. Esta consistía en empapar una esponja en una mezcla de extractos vegetales con propiedades narcóticas, como el opio, la mandrágora y el beleño, para luego aplicarla sobre las fosas nasales del paciente. Al inhalar los vapores, el sujeto caía en un estado de somnolencia profunda o inconsciencia, lo cual permitía realizar procedimientos quirúrgicos rudimentarios con menos sufrimiento. Hipócrates, por ejemplo, ya mencionaba su uso en el siglo V a.C. y en la Edad Media fue retomada por frailes y por médicos como Teodorico de Luca en la Universidad de Bolonia. Aunque los efectos eran variables, su uso no estaba exento de riesgos. La esponja soporífera representaba un antecedente directo de la anestesia moderna. Su aplicación demuestra que incluso en contextos culturales donde el dolor era justificado o incluso glorificado, existía también una preocupación humanitaria por aliviar el sufrimiento, así como un deseo persistente de mejorar las condiciones para los procedimientos médicos. Este conjunto de elementos, como las restricciones religiosas, el retraso en el conocimiento anatómico y el empleo de recursos naturales como narcóticos vegetales, configura una parte esencial de la historia de la anestesiología. Es un recorrido que muestra cómo el progreso científico ha debido abrirse camino muchas veces en contra de las creencias y del desconocimiento predominante en su tiempo. Revolución científica y primeras prácticas modernas. El óxido nitroso fue descubierto por Joseph Priestley en 1772, quien lo obtuvo al calentar nitrato de amonio. Fue Humphrey Davy quien, hasta 1800, estudió sus propiedades sulfurizantes y propuso su posible uso en cirugía, aunque no se aplicó clínicamente hasta 1844. En 1844, Horace Wills, un dentista estadounidense, utilizó óxido nitroso como anestésico para la extracción de un diente, marcando un punto de partida
para la anestesia moderna. Éter dietílico, sintetizado por primera vez en 1540 por Valerius Cordus mediante la destilación de etanol con ácido sulfúrico. Su estructura química no fue comprendida completamente durante esa época. Sin embargo, no fue hasta 1846 cuando William Morton, un dentista de Boston, demostró públicamente el uso del éter dietílico como anestesio durante una cirugía en el Hospital General de Massachusetts. Este evento marcó el inicio de la anestesia quirúrgica. Nacimiento oficial de la anestesia. En el año 1831 ya se conocían 3 agentes anestésicos, el óxido nitroso, el éter y el cloroformo. Sin embargo, no se habían utilizado en la medicina para mitigar el dolor. En 1839, el cirujano francés Armand Felpoux expresó su escepticismo afirmando que el escape del dolor en las operaciones quirúrgicas es una quimera. Cuchillo y dolor en la cirugía son palabras que siempre permanecen inseparables en la mente de los pacientes. El primero en utilizar el éter sulfúrico con fines quirúrgicos fue Crawford Williamson, quien lo hizo en el año 1842 en Jefferson, Georgia. Sin embargo, no publicó sus observaciones hasta varios años después. En 1844, el dentista Horace Wells inhaló óxido nitroso y se extrajo un diente sin dolor. Intentó demostrar su efectividad en la Universidad de Harvard, pero fracasó cuando el paciente gritó durante el procedimiento, lo que llevó a que Wells fuera abucheado. 2 años después, William Thomas Morton fue un discípulo de Wells. Experimentó con el éter después de aprender sobre sus propiedades de un profesor. En una exitosa demostración pública en el año 1846 en el Hospital General de Massachusetts, Morton administró éter al paciente Edward Gilbert, quien cayó en un profundo sopor. La cirugía se realizó en absoluto silencio y al despertar, Gilbert preguntó cuándo comenzarían. La audiencia victorió y el cirujano John Collins proclamó que este evento era revolucionario. La noticia de esta demostración se difundió rápidamente, marcando el inicio de la era anestésica. Aunque Morton fue reconocido en el Boston Medical and Surgical Journal, pasó años en litigios de autoría y murió sin el reconocimiento que merecía. Su epitafio en el cementerio destaca la leyenda William Morton, inventor y revelador de la inhalación anestésica. Para noviembre de 1846, Sir Oliver Wendell acuñó el término anestesia. En diciembre, Robert Liston realizó la primera amputación bajo éter en Inglaterra en solo 28 segundos. Pese al éxito del éter, en noviembre de 1847, James Young descubrió los efectos del cloroformo, marcando otro hito importante en la historia de la anestesia. Avances en anestesia general. Uno de los mayores avances en anestesia general fue la introducción del uso del cloroformo como agente anestésico. Su descubrimiento como anestésico se atribuye al médico escocés James Young Simpson, quien utilizó por primera vez el cloroformo en 1847 con fines obstétricos y quirúrgicos. Defendió el uso del cloroformo frente a críticas religiosas y sociales que lo consideraban antinatural, argumentando que aliviar el sufrimiento humano era una obligación médica. Su aplicación del cloroformo en la reina Victoria durante el nacimiento de su hijo Leopoldo en 1853 ayudó a legitimar su uso en la obstetricia. El cloroformo es un compuesto químico que al ser inhalado deprime el sistema nervioso central y produce un estado de anestesia general. A diferencia del éter, que era usado previamente, el cloroformo tiene un olor más agradable y más potente, aunque también conlleva mayores riesgos en su uso y práctica. Siglo XX. Profesionalización. Los avances que se dieron a inicio de este nuevo siglo
comenzaron con la implementación de infiltraciones locales, bloqueos nerviosos, además de la anestesia espinal y epidural, que durante la década de 1900 permitió operar con el abdomen relajado sin requerir anestesias como el éter o el cloroformo. Los médicos y los cirujanos de las nuevas generaciones eran más sensibles ante los sufrimientos de los enfermos, dejando atrás la idea de que para empuñar un bisturí se necesitaba tener un corazón curtido y el ánimo despiadado. A principios del siglo XX, la anestesiología comenzó a establecerse como una disciplina médica formal. En 1904 se creó el primer departamento de anestesiología en el Colegio Médico de Nueva York, bajo la dirección del Dr. Thomas Buchanan. Al año siguiente, en 1905, la Sociedad de Anestesistas de Long Island se transformó en la American Society of Anesthesiologists, marcando un hito en la organización profesional de los anestesiólogos. Este siglo representó un periodo donde se introdujeron nuevos agentes anestésicos locales, lo cual significó un gran avance en la anestesia. Estos avances fueron la procaína, que fue el primer anestésico local sintético, mucho menos tóxico que la cocaína, y esta fue desarrollada por Alfred Einor en 1905. También está la tetracaína, que es más potente que la procaína, y esta fue desarrollada por Frederick Straub y colegas en la década de 1930, con el fin de ser usada en la anestesia espinal y oftálmica. La lidocaína fue el primer anestésico tipo amida desarrollado por Niels Lofgren en 1943. También está la mepivacaína, que es un anestésico local similar a la lidocaína, pero con menos vasodilatación y acción intermedia, y esta fue desarrollada por Astra Pharmaceuticals en 1957. Y por último está la bupivacaína, que es un anestésico local potente y de acción prolongada. Este es ideal para anestesia epidural y obstétrica, y esta fue desarrollada por Álvaro Covino en 1963. Los avances tecnológicos fueron pieza clave para la anestesiología, donde apareció el sistema de absorción de dióxido de carbono en 1924 y fue introducido por Walters. Este sistema mejoró la eficacia y la seguridad de la anestesiología, ya que permitía la reutilización de gases anestésicos exhalados tras la eliminación del CO2. También los vaporizadores anestésicos, los cuales comenzaron a utilizarse a principios del siglo XX, pero el desarrollo de vaporizadores de precisión modernos se dio especialmente a partir de la década de 1920 y se perfeccionó entre 1950 y 1960. Esto permitió una dosificación más exacta de anestésicos volátiles, adaptándose a las necesidades individuales de cada paciente. Estos desarrollos consolidaron a la anestesiología como una especialidad médica esencial, centrada no solo en la administración de anestésicos, sino también en la monitorización integral y el cuidado del paciente antes, durante y después de los procedimientos quirúrgicos. Otro avance significativo fue la fundación de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, la cual fue fundada en 1955 durante el primer Congreso Mundial de Anestesiólogos. Su objetivo principal es avanzar en los estándares globales en anestesia, tratamiento del dolor y cuidados críticos a través de la educación y la colaboración, y se creó con el propósito de hacer disponible para todo el mundo el nivel más alto de anestesia y diseminarlo. Avances actuales en la anestesia y la cirugía. En los últimos años han surgido nuevos medicamentos que están marcando completamente la diferencia. Uno de ellos es el Remimazolam, un sedante de acción corta ideal para procedimientos rápidos. También está el Cebranopadol, que ofrece analgesia potente con menor riesgo de depresión respiratoria. Todo esto hace que la anestesia hoy sea mucho más segura y controlada. Por otro lado, ¿sabías que ahora puedes operarte por la mañana y estar en casa por la tarde? Así es, la cirugía ambulatoria ha cambiado el juego. Procedimientos que antes requerían de días de hospitalización, hoy en día se realizan en unas pocas horas. Esto es posible gracias a mejoras en anestesia, control de dolor
y selección rigurosa de pacientes. Los beneficios: menor riesgo de infecciones, costos más bajos y menos estrés para el paciente. Y ahora hablemos de las clínicas mínimamente invasivas. Con pequeñas incisiones, cámaras y herramientas de alta precisión, los cirujanos pueden operar con menos trauma, menos dolor y una recuperación mucho más rápida. Algunos ejemplos de estos avances incluyen la cirugía robótica como el sistema Da Vinci, la laparoscopía en alta definición, cirugías por edificios naturales como la boca o el recto, y la endoscopia terapéutica, que incluso puede evitar una cirugía abierta. Puedes ver, la medicina está evolucionando a pasos agigantados. Gracias a la tecnología, la genética y los fármacos, estamos entrando a una nueva era de cirugía más precisa, menos dolorosa y más humana. Futuro y desafíos éticos. Inteligencia artificial. El desarrollo de avanzados modelos de inteligencia artificial plantea diversos retos y dudas sobre aplicaciones, beneficios, limitaciones y posibles complicaciones del uso de esta tecnología disruptiva. Los rápidos avances en la IA han dado lugar a aplicaciones de análisis, diagnóstico, manejo y predicción en anestesiología, centrándose en 3 áreas centrales: evaluación preoperatoria y predicción de riesgos preoperatorios, monitorización intraoperatoria y atención posoperatoria, permitiendo al anestesiólogo adoptar un enfoque proactivo en la prevención, abordaje, resolución de problemas clínicos y sistemas de apoyo a las decisiones clínicas en situaciones de crisis. Uno de los principales beneficios del uso de la IA en anestesiología es identificar correlaciones y patrones que pudieran ser imperceptibles para la cognición humana y permitir al anestesiólogo concentrarse en la evaluación general y la toma de decisiones. El objetivo principal actual del estudio de la IA en anestesia es mejorar el manejo clínico, prediciendo con precisión posibles complicaciones y sugiriendo estrategias terapéuticas óptimas en tiempo real. Si bien la IA representa una gran promesa en anestesiología, las preocupaciones éticas deben considerarse cuidadosamente. El potencial riesgo de sesgo, de infra o sobrediagnósticos y sus consecuentes manejos por la aplicación de datos y tomas de decisiones en poblaciones diferentes a las estudiadas. Esto podía afectar de manera desproporcionada a grupos específicos de pacientes, por lo que la preservación de la experiencia humana es primordial. La integración de la IA en la evaluación preoperatoria, el monitoreo intraoperatorio y la atención posoperatoria tiene el potencial de transformar la anestesiología, mejorando la seguridad del paciente, los resultados quirúrgicos y la utilización de recursos. Al adoptar la IA como una herramienta de apoyo, con un enfoque colaborativo, los anestesiólogos pueden navegar hacia el futuro con capacidades predictivas y asistencia automatizada, generando una mayor eficiencia, precisión y mejor atención al paciente. Consentimiento, acceso global. El acceso a la atención quirúrgica y anestésica oportuna resulta inadecuada para la mayoría de los pacientes quirúrgicos en todo el mundo. Una de estas limitaciones es la falta de espacio en quirófanos, debido a la sobrecapacidad de los hospitales terciarios y la limitación de personal y recursos anestésicos. En las últimas décadas, la expansión de los centros de la cirugía ambulatoria y centros de cirugía quirúrgica ha ayudado a algunas regiones a ampliar el acceso a la atención quirúrgica. Un desafío persistente en el desarrollo de la capacidad ambulatoria y el uso de anestésicos en clínicas y hospitales quirúrgicos es el conjunto actual de regulaciones inconsistentes y poco exhaustivas que rodean la prestación de atención quirúrgica en todo el mundo. Establecer marcos regulatorios gubernamentales sólidos y unificados y políticas claras de las sociedades profesionales ayudaría a empoderar a los médicos a nivel mundial para expandir de forma segura la atención quirúrgica y anestésica más allá del entorno hospitalario. Revalorizar el papel de un anestesiólogo es fundamental en la formación médica actual. Su labor no solo se limita a inducir el sueño quirúrgico,
sino que abarca un conocimiento profundo de la fisiología, la farmacología, manejo del dolor, soporte vital avanzado y toma de decisiones críticas dentro del quirófano. Fuera del quirófano, también participan en estudios de imagen, endoscopías, terapias electroconvulsivas, cateterismos cardíacos y otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Su rol se extiende desde la gestión del quirófano, la seguridad del paciente, la docencia, la investigación y desarrollo continuo de la especialidad. Por último, la anestesia como disciplina ha transformado por completo la medicina moderna. Gracias a sus avances, hoy es posible realizar procedimientos quirúrgicos antes imprescindibles, prolongar la vida con mayor calidad y ofrecer alternativas de tratamiento cada vez menos invasivas y más seguras. Comprender su impacto no solamente es un acto de justicia profesional, sino que también una invitación a integrar con respeto y conocimiento dentro del trabajo clínico diario. Gracias.